La boda sangrienta. La boda de mis sueños, la boda de ensueño de todos, se transformó en una pesadilla que jamás podré olvidar. Todo comenzó con un simple grito, un grito que en ese momento no parecía más que una broma o un accidente. Estaba charlando con mis amigos cerca de la mesa del buffet cuando lo escuché, seguido por murmullos y luego un silencio escalofriante. Me volví para ver qué estaba pasando y vi cómo los invitados comenzaban a agruparse en un círculo al otro lado del salón. Me acerqué, abriéndome paso entre la gente, y entonces lo vi. Uno de los camareros yacía en el suelo, con los ojos muy abiertos y una mueca de terror congelada en su rostro. Había sangre en su camisa blanca, una mancha que se extendía cada vez más. Por un momento, el horror me paralizó. No entendía qué estaba pasando, y a juzgar por los rostros a mi alrededor, nadie más lo entendía tampoco. Entonces, se apagaron las luces. El salón quedó sumido en una oscuridad absoluta. Escuché murmullos de pánico, respiraciones agitadas y pasos apresurados. Al cabo de unos segundos, una tenue luz de emergencia iluminó el salón, creando sombras siniestras en las paredes. La música había parado y el silencio era inquietante. De repente, alguien gritó desde el fondo. Me volví para ver qué había pasado, pero la luz era tan tenue que apenas distinguía las formas de los rostros asustados de los invitados. Todos parecían mirarse unos a otros con desconfianza y sentí el aire volverse pesado, irrespirable. Intenté calmarme y pensar en una explicación lógica. Tal vez el camarero había sufrido un accidente. Pero, ¿por qué estaba tan aterrorizado? ¿Qué era lo que había visto antes de morir? Y ese segundo grito. ¿Había otra víctima? Caminé hacia las puertas del salón, pensando en salir y llamar a seguridad, pero estaban cerradas con llave. Empujé y tiré varias veces, sin éxito. Alguien se acercó detrás de mí y comenzó a golpear la puerta, desesperado. «No abre», murmuró una mujer con la voz entrecortada. La desesperación se extendió rápidamente. Otros invitados intentaron abrir las ventanas, pero también estaban cerradas. Estábamos atrapados. Un susurro comenzó a correr entre los invitados. Nadie sabía quién lo había iniciado, pero pronto se hizo evidente lo que todos temían: alguien nos estaba atacando. Un asesino se ocultaba entre nosotros. La tensión creció como una tormenta, y comencé a sentir que el aire se volvía cada vez más denso. Los rostros que antes eran familiares y amistosos comenzaron a parecerme extraños. Cada mirada parecía desconfiada, cada movimiento sospechoso. La paranoia crecía a cada segundo. En un rincón, vi a la novia temblando, sostenida por una de sus amigas, mientras el novio trataba de tranquilizarla. Parecían tan asustados como el resto de nosotros, y me pregunté si sabían algo que nosotros no. Entonces recordé algo que había escuchado hace algunos meses, un rumor sobre problemas familiares y viejas disputas por una herencia. Las familias de los novios no eran precisamente amigas, y aunque trataban de ocultarlo, había resentimientos enterrados bajo la superficie. La luz de emergencia parpadeó, y cuando volvió, había otro cuerpo en el suelo. Esta vez, era uno de los invitados, alguien con quien había intercambiado palabras esa misma noche. Su cuello estaba cubierto de sangre, y sus ojos miraban al vacío. El pánico se apoderó de nosotros. Algunos comenzaron a gritar, y otros intentaron de nuevo abrir las puertas o romper las ventanas. «Estamos atrapados», gritó alguien. En medio de la confusión, algunos comenzaron a señalar y acusar a otros. «¿Cómo sabemos que no fuiste tú?», gritó un hombre hacia otro que estaba cerca del cuerpo. «Estabas justo al lado de él». Las discusiones se convirtieron en gritos, y pronto alguien lanzó un golpe. Fue el inicio del caos absoluto. La gente se empujaba, algunos intentaban encontrar refugio detrás de las mesas, mientras otros corrían de un lado a otro, sin saber realmente a dónde ir. Yo me mantuve cerca de la pared, tratando de mantener la calma y pensar en una forma de salir. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina del salón, alguien llevaba una máscara, una especie de antifaz negro que cubría parte de su rostro. No sé cómo había llegado allí sin que nadie lo notara, pero en ese momento se giró hacia mí y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La máscara no era parte de la decoración ni del vestuario de algún invitado, y no pertenecía a ninguno de los trabajadores del evento. Esto era algo más, algo aterrador.
El hombre de la máscara comenzó a avanzar lentamente hacia el centro del salón. Los gritos se detuvieron cuando todos lo vieron y el silencio volvió a llenar el lugar. Nadie se atrevía a moverse, como si todos esperáramos que él rompiera el silencio primero. Sin una palabra, el hombre se detuvo junto a uno de los invitados que estaba temblando en una esquina y, sin dudarlo, lo apuñaló. La gente volvió a gritar y a correr en todas direcciones. Algunos se refugiaron en los baños, otros intentaron esconderse detrás de las columnas y las mesas. Yo retrocedí hacia el borde del salón, buscando desesperadamente alguna salida que no estuviera cerrada. El tiempo comenzó a volverse borroso. En la penumbra apenas distinguía las formas de las personas corriendo y gritando. El hombre de la máscara parecía moverse sin prisa, como si disfrutara de cada segundo, cazando a los invitados uno por uno. Los rostros de las personas que caían quedaban congelados en mi mente, conocidos, familiares, algunos que había visto una o dos veces en mi vida, todos muriendo de formas horribles. No podía creer que esto estuviera pasando. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté concentrarme, encontrar una manera de pensar con claridad, pero el pánico nublaba mi mente. Recordé que llevaba el teléfono en el bolsillo y lo saqué con manos temblorosas, tratando de llamar a alguien, a cualquiera. Pero no tenía señal. Me escondí detrás de una columna, tratando de hacerme lo más pequeño posible, esperando que el hombre no me viera. Escuché sus pasos acercarse y mi corazón latía con fuerza. Cerré los ojos y recé para que pasara de largo, pero sentí su mirada fija en mí. Me atreví a abrir los ojos, y allí estaba él, mirándome desde el otro lado de la columna. Corrí, sin mirar atrás, hasta que me encontré en la cocina. Estaba vacía, pero las puertas que daban al exterior estaban selladas. Me giré, escuchando los pasos que se acercaban. Estaba acorralado. El hombre de la máscara apareció en la puerta de la cocina. Lentamente, se quitó la máscara, y el rostro que vi me dejó sin aliento. Era el novio. Sonreía con una calma que era aún más aterradora que su máscara. ¿Por qué? Apenas pude preguntar, mi voz un susurro. Por la familia, respondió él. Por los secretos. Esto siempre estuvo destinado a terminar así. Intenté escapar, pero antes de que pudiera dar un paso, él avanzó hacia mí, y lo último que vi fue su mirada fría, desprovista de cualquier rastro de humanidad. La boda de mis sueños se había convertido en una sangrienta escena de venganza, donde los secretos familiares cobraron un precio fatal. El parque de diversiones. Halloween en el parque de diversiones siempre fue un evento especial, uno que esperaba cada año. La transformación del parque en una mezcla de luces y sombras, con figuras fantasmales que se movían entre las atracciones, hacía que todo se sintiera increíblemente real. Esa noche, mis amigos y yo llegamos casi al cierre, creyendo que tendríamos una experiencia más intensa con menos gente alrededor. Y teníamos razón, pero no en la forma que imaginamos. El parque estaba lleno de empleados disfrazados que nos perseguían con cuchillos falsos, maquillajes realistas de heridas y rostros deformes. Nos reíamos y gritábamos cada vez que alguien saltaba de las sombras para asustarnos. Todo era parte de la diversión, pero el cierre oficial del parque se acercaba y, como habíamos llegado tarde, decidimos quedarnos hasta el último minuto. Al ver que las luces comenzaron a apagarse en algunas zonas, empezamos a caminar hacia la salida, disfrutando de los últimos momentos. Esperen, quiero subir una vez más a la montaña rusa, dijo mi amigo Marcos. Era impulsivo y siempre el primero en querer repetir las cosas más emocionantes. Al final, nos convenció, y corrimos hasta la entrada de la atracción, justo a tiempo antes de que cerraran el acceso. No éramos los únicos que pensaron en esa última ronda. Otras 4 personas subieron con nosotros, y pronto nos encontramos sentados, asegurados y listos para el último viaje de la noche. Las luces del parque brillaban a lo lejos mientras la montaña rusa avanzaba con lentitud, y sentí una mezcla de vértigo y emoción que siempre me encantaba. La primera caída fue brutal, el grito de mis amigos se mezclaba con el sonido del viento. Pero entonces, a mitad del recorrido, las luces alrededor se apagaron. Un breve parpadeo, y todo quedó en sombras. La montaña rusa siguió su curso,
pero había algo distinto. Terminamos el viaje en oscuridad casi total, y cuando el carro se detuvo, un empleado disfrazado nos ayudó a bajar. Llevaba una máscara de payaso perturbadora, con una sonrisa torcida y ojos que parecían seguirte. Última parada, dijo en un tono exagerado, que no ayudó a relajarme. Buen disfraz, amigo, bromeé, pero él solo me miró en silencio, sin responder. Era raro, pero mis amigos y yo decidimos reírnos del momento y continuar. Mientras caminábamos por la zona de las atracciones, noté que el parque estaba mucho más vacío de lo que esperaba. Las luces estaban apagadas en casi todas las áreas y los sonidos que antes llenaban el aire habían desaparecido. Creo que cerraron, dijo Ana, mi amiga de toda la vida. Debemos irnos antes de que se den cuenta. Asentimos y aceleramos el paso hacia la salida, pero cuando llegamos, las puertas estaban cerradas. Intentamos empujar y tirar, pero no se movían. Nos miramos, confundidos. Era extraño que el personal no nos hubiera advertido o guiado hacia la salida. Tal vez hay otra salida, sugirió Marcos, encogiéndose de hombros. A partir de allí, comenzamos a buscar alguna puerta lateral, alguna salida de emergencia. Caminamos hacia la parte trasera del parque, cerca de la zona de los juegos de feria, donde todo estaba aún más oscuro y silencioso. De repente, un grito resonó a lo lejos. Nos detuvimos, tensos. Fue rápido, seguido de un silencio profundo. Mi corazón comenzó a latir más rápido y mis amigos también parecían incómodos. Probablemente alguien más se quedó atrapado como nosotros, dijo Ana, tratando de tranquilizarnos. Sin embargo, cuando un segundo grito, más cercano esta vez, se escuchó, ninguno pudo ignorarlo. Decidimos investigar. Caminamos hacia donde habíamos escuchado los sonidos, llegando a una atracción antigua, la Casa del Terror. La puerta estaba abierta y la oscuridad dentro parecía una invitación perturbadora. Algo dentro de mí gritaba que era mala idea, pero mis amigos ya habían decidido entrar. La Casa del Terror estaba en completo silencio y mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. Las figuras fantasmales de cartón y las telarañas falsas colgaban de los rincones. Dimos un par de pasos y, de repente, la puerta detrás de nosotros se cerró. Nos giramos y allí estaba la figura del payaso, de pie en la entrada. ¿Es parte del show?, preguntó Marcos en voz baja. Yo no estaba seguro, pero algo en su postura era aterrador. El payaso alzó un cuchillo, este no era de plástico, y comenzó a caminar hacia nosotros, lentamente, como si disfrutara nuestro miedo. Marcos retrocedió, tropezando con una figura de esqueleto y cayendo al suelo. «¡Corre!», grité, y Ana y yo corrimos por el pasillo oscuro, dejando atrás a nuestro amigo que intentaba levantarse. Escuché un ruido seco y luego un grito de dolor. No quería mirar atrás. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Ana y yo corrimos por los pasillos oscuros de la atracción, intentando encontrar una salida, cualquier puerta que nos sacara de allí. Finalmente, encontramos una salida de emergencia y sin dudarlo la empujamos. Salimos al aire libre, jadeando, y nos detuvimos un momento para recuperar el aliento, pero no había tiempo para descansar. Al poco tiempo escuchamos pasos a nuestras espaldas. ¿Dónde está Marcos?, preguntó Ana, pero no respondí. Sabía que no habíamos escuchado nada de él desde su grito, y la horrible verdad era que tal vez ya no estaba. El payaso apareció detrás de nosotros, aún sosteniendo el cuchillo ensangrentado. Comenzamos a correr de nuevo, zigzagueando entre las atracciones del parque. Las luces parpadeaban y de vez en cuando veía figuras disfrazadas que nos miraban, pero no ayudaban. Nos escondimos en la rueda de la fortuna, donde la oscuridad nos cubría parcialmente. ¿Por qué nadie nos ayuda?, susurró Ana, aterrorizada. Creo que esto no es un juego, respondí. Algo está realmente mal aquí. Esperamos unos minutos en silencio, los ojos fijos en la entrada, esperando que el payaso se hubiera ido. Pero entonces, lo vimos a la distancia, inspeccionando cada rincón. Se movía con una calma inquietante, casi disfrutando la cacería. De pronto, alguien más apareció a su lado, otra figura disfrazada de esqueleto, también con un cuchillo en la mano. Nos dimos cuenta de que no era uno solo. Había varios, cazándonos. Intentamos salir de nuestro escondite, pero Ana se tropezó y su caída hizo que los dos se giraran hacia nosotros. Nos encontraron. «¡Corre!», le grité.
pero Ana estaba demasiado asustada para moverse. Los dos se acercaron, sus cuchillos reluciendo bajo la luz parpadeante. Me obligué a retroceder, hasta que encontré una carpa pequeña y me oculté dentro, conteniendo la respiración mientras escuchaba sus pasos cada vez más cerca. Sentía las lágrimas quemándome los ojos, no podía creer que todo esto fuera real. Entonces, escuché a Ana gritar y el sonido de sus pasos se desvaneció. Yo no podía moverme, paralizado por el miedo. Pasaron unos minutos hasta que me atreví a salir de la carpa. El parque estaba en silencio absoluto y la luna iluminaba un escenario fantasmagórico. Caminé con cautela, buscando a alguien, cualquier señal de mis amigos. Pero el parque estaba vacío, abandonado. Finalmente, encontré a Ana en el suelo, inmóvil, con una expresión de terror en su rostro y una herida en el pecho. Me arrodillé junto a ella, incapaz de comprender cómo habíamos llegado a esto. Entonces, los pasos comenzaron de nuevo y el payaso apareció a mi lado, mirándome desde las sombras. «Bienvenido al final del espectáculo», murmuró, levantando el cuchillo una última vez. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La sala de reuniones. El sonido del correo electrónico me sacó de mi concentración. Eran las 9:37 de la noche y aunque ya debería haberme ido a casa, me quedé trabajando hasta tarde para adelantar un informe de última hora. Todos en el equipo de marketing sabíamos lo importante que era tenerlo listo antes de la reunión del día siguiente. Miré el remitente, administración@miempresa.com. El asunto era breve y en letras mayúsculas, reunión urgente. Nada en el mensaje explicaba el motivo, solo una línea que indicaba que debíamos presentarnos en la sala de reuniones B del piso 15 de inmediato. Algo en el correo me hizo fruncir el ceño. Era tarde y las oficinas estaban prácticamente vacías. Reunión a esta hora, pensé. Sin embargo, no era raro que en esta empresa nos pidieran cosas a deshoras, así que me encogí de hombros y decidí que, si era algo realmente urgente, valía la pena subir. Mientras esperaba el ascensor, noté que otros empleados también parecían haberse quedado en el edificio. Algunos rostros me eran familiares, otros, no tanto. Todos íbamos en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos. La sala de reuniones B era más pequeña y no tan frecuentada, pero tenía una gran vista de la ciudad. Cuando llegué, varios de los compañeros ya estaban allí, mirando sus teléfonos, con la misma confusión que yo. Las luces de la sala parpadeaban, haciendo que el ambiente se sintiera aún más extraño. Nadie sabía exactamente por qué estábamos allí ni quién había enviado el mensaje. Algunos pensaban que era un error, otros bromeaban sobre que tal vez había sido un virus de algún bromista, pero nadie se atrevía a irse. Todos estábamos esperando a ver quién lo había convocado. De pronto, la puerta de la sala se cerró automáticamente y el ruido de los pestillos hizo eco en el silencio. Un murmullo nervioso recorrió la habitación. «¿Qué está pasando?», murmuró alguien, mirando alrededor con inquietud. Antes de que alguien pudiera responder, la pantalla de la sala se encendió. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Las cámaras de seguridad del edificio mostraban imágenes de los pasillos, las escaleras y las distintas oficinas vacías. Había algo hipnótico en la forma en que las cámaras iban cambiando de un lugar a otro. Entonces, la imagen se detuvo en un punto particular, el pasillo que llevaba hacia la sala de reuniones. Vimos una figura en el monitor. Alguien con una máscara y una capucha caminaba lentamente hacia nuestra puerta, sosteniendo en la mano algo que parecía un cuchillo largo. La figura se detenía en cada cámara, como si supiera que la estábamos observando. La tensión en la sala creció de inmediato y alguien trató de abrir la puerta. Pero estaba cerrada con llave desde afuera. Uno de los empleados golpeó la puerta, pero nadie respondió. El silencio era abrumador. «¿Alguien sabe quién es ese?», preguntó alguien con la voz temblorosa. «Nunca lo había visto», susurró otra persona. Los murmullos se transformaron en una cacofonía de temor y cada uno de nosotros buscaba una explicación lógica. La figura avanzó por el pasillo hasta que llegó justo fuera de nuestra puerta. La cámara en el monitor enfocaba cada detalle, la máscara blanca sin expresión, la capucha negra, el arma en su mano.
El extraño se quedó allí, inmóvil, durante varios segundos, mirándonos fijamente a través de la pantalla, como si pudiera vernos. «Esto tiene que ser una broma», dijo uno de mis compañeros, riendo nerviosamente. Pero su risa fue interrumpida cuando las luces parpadearon nuevamente y la pantalla cambió de imagen. Ahora mostraba el pasillo a la derecha de la sala de reuniones y el desconocido ya no estaba frente a la puerta. Nos miramos entre nosotros, intentando averiguar qué hacer. La única salida estaba bloqueada y nuestras opciones eran limitadas. Alguien sugirió llamar a la policía, pero ninguno de nosotros tenía señal en sus teléfonos y el wifi del edificio también parecía caído. De repente, escuchamos un ruido metálico en el pasillo, como si algo pesado cayera al suelo. Nos miramos entre nosotros, tratando de decidir si deberíamos hacer algo o simplemente esperar. Pero esperar significaba quedarnos atrapados, sin saber qué estaba pasando. Un compañero llamado Lucas, más valiente que el resto, se acercó a la puerta y comenzó a golpearla con todas sus fuerzas. «Déjenos salir», gritó. Pero su voz fue absorbida por el silencio. Solo el sonido de sus golpes resonaba en la sala y luego, silencio de nuevo. La pantalla mostró otra cámara, esta vez en el área de la salida de emergencia. La figura enmascarada estaba allí, caminando lentamente por el pasillo, como si supiera que estábamos mirando. Cada paso era pausado, controlado, como si no tuviera prisa. Entonces, la figura se detuvo, miró hacia la cámara y levantó el cuchillo, mostrándolo a la pantalla, como una amenaza. Lucas continuó golpeando la puerta. «Esto es una locura. Alguien debe estar haciendo esto para asustarnos», dijo, aunque su voz sonaba menos segura. Alguien trató de romper una de las ventanas, pero estaban reforzadas. «Escuchen, esto es claramente una especie de broma enfermiza», dijo Julia, una de las empleadas de finanzas. «Pero si no hacemos algo, ese tipo podría entrar aquí». Nos dividimos en grupos pequeños, revisando los rincones de la sala para ver si había alguna salida. Fue entonces cuando escuchamos un golpe fuerte en el pasillo, seguido de un ruido que hizo que todos contuviéramos la respiración. Nos volvimos hacia la pantalla y vimos cómo el intruso se acercaba a otra puerta del edificio, la de la oficina de administración. Uno de nosotros gritó al ver que el extraño comenzaba a cortar la electricidad de la sala. La luz parpadeó una última vez antes de apagarse por completo, dejando la sala en una oscuridad absoluta. Alguien sacó su teléfono, tratando de iluminar la sala, y en la penumbra vi cómo la mayoría tenía el mismo miedo reflejado en los ojos. «¿Y si esta persona está aquí para matarnos?», susurró alguien. La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. En el silencio, escuchamos pasos, cada vez más cerca. La puerta de la sala de reuniones vibró, como si alguien estuviera tratando de abrirla desde afuera. «Viene hacia nosotros», exclamó alguien, y el pánico se apoderó de todos. Algunos se escondieron debajo de la mesa, mientras otros se arrimaron a las esquinas. Sentí mi respiración agitada. Cada segundo parecía durar una eternidad. La pantalla mostró un último mensaje antes de apagarse: «Sobrevive». De repente, la puerta se abrió, y la figura enmascarada entró lentamente, observándonos. Un grito escapó de mis labios, pero antes de que pudiera reaccionar, uno de mis compañeros salió corriendo, tratando de empujar al intruso. El enmascarado lo apartó con facilidad y en un movimiento rápido y violento, lo derribó. El caos estalló en la sala y cada uno de nosotros corrió en diferentes direcciones intentando escapar, pero el enmascarado se movía con precisión, como si estuviera disfrutando del pánico. El siguiente minuto fue una mezcla de gritos, golpes y horror. La figura avanzaba, eliminando a cualquiera que se acercara demasiado. Finalmente, me encontré solo, escondido detrás de la mesa de reuniones, escuchando cómo los pasos se acercaban lentamente. Contuve la respiración, esperando que no me encontrara, pero entonces, vi sus pies detenerse frente a mí. Miré hacia arriba, y lo último que vi fue el brillo de la hoja de su cuchillo. Los sobrevivientes. Al principio, pensé que los gritos eran una alucinación. El gas que olía a quemado y el sonido de pasos apresurados en el piso de arriba parecían una pesadilla.
Desde mi camilla en el ala oeste del hospital, veía a las enfermeras correr y mirarse entre ellas con pánico. Un hombre en bata de laboratorio daba órdenes con voz fuerte, sus palabras sofocadas por el sonido del sistema de ventilación. Estaban evacuando a los pacientes, una emergencia real. Una enfermera llegó hasta mí y, con una expresión pálida y sudorosa, me ayudó a levantarme. Vamos. Tenemos que evacuar. Hay un incendio en el ala este. No podemos salir por la entrada principal, está bloqueada. Recuerdo su tono apresurado y el brillo del miedo en sus ojos. Sentía una mezcla de vértigo y confusión, pero también la urgencia de escapar. Dejé que me ayudara hasta el pasillo, donde otros pacientes y personal del hospital se desplazaban como podían, con sillas de ruedas y camillas empujadas en medio del caos. Casi como en un trance, seguía al grupo mientras el humo comenzaba a invadir el aire. La enfermera, que se identificó como Natalia, parecía decidida a mantener la calma. Tenemos que ir al sótano. Hay una salida de emergencia allí, repetía como un mantra para tranquilizarnos. Bajamos las escaleras de servicio y llegamos al sótano, un lugar oscuro y poco familiar, con paredes de cemento y luz tenue. Unas 10 personas, entre pacientes y empleados, nos habíamos agrupado en un rincón, todos tratando de comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Las caras eran una mezcla de desconcierto y miedo. Natalia explicó que esperábamos ayuda de los bomberos y que debíamos mantener la calma, pero las horas pasaban y ningún rescatista llegaba. Los móviles no tenían señal y el aire en el sótano comenzaba a ponerse pesado. Intenté mantenerme sereno, pero todos empezábamos a mostrarnos inquietos. Finalmente, un hombre alto, de mirada dura y bata de doctor, tomó la palabra. Soy el doctor Echeverría, dijo con voz firme. Voy a asumir el control aquí. Está claro que nos dejaron atrapados. No nos vendrán a buscar. Si queremos salir, tendremos que hacerlo nosotros mismos. Hubo murmullos de sorpresa y Natalia intentó protestar, pero él levantó una mano. No tenemos tiempo para esperar. La salida del sótano está asegurada por una reja. Necesitamos encontrar la llave o alguien fuerte que pueda abrirla a la fuerza. Nos miró con severidad. Si no salimos pronto, moriremos todos aquí. Las palabras cayeron pesadas y el silencio que se formó fue absoluto. Pasaron algunas horas más antes de que la desesperación comenzara a brotar en cada uno de nosotros. Varios intentaron abrir la puerta sin éxito. En un momento, alguien comenzó a golpearla con lo que parecía un tubo de metal. Pero cada intento fallido solo aumentaba nuestra frustración. Echeverría, en ese momento, se acercó a un anciano que se veía debilitado, tosiendo con violencia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le preguntó, mirándolo fríamente. ¿Semanas? No creo que puedas aguantar mucho más. Déjalo en paz, protestó Natalia. Pero el doctor la ignoró. Si seguimos así, el oxígeno se agotará, murmuró. Su tono era calculador, como si analizara cada uno de nuestros rostros. Quizá no todos tenemos la misma oportunidad de sobrevivir. Un escalofrío recorrió la habitación. No podía creer lo que sugería, pero las miradas entre los demás revelaban que tampoco querían admitirlo. Nadie podía ver al doctor como una amenaza, y sin embargo, sus palabras comenzaban a calar. Esa noche, nos acomodamos como pudimos en el suelo frío. Dormité unos minutos hasta que un ruido fuerte me despertó. Me puse en pie, sobresaltado, y vi que el anciano yacía en el suelo, inerte. El doctor Echeverría estaba de pie junto a él, y cuando vio que lo mirábamos, simplemente murmuró, no resistió. Nadie le preguntó cómo había muerto el anciano. Pero había algo en sus ojos, un brillo sombrío y calculador. Natalia pareció captar la misma sensación, y en cuanto encontró un momento, se acercó a mí. Algo está mal, susurró. Creo que, el doctor Echeverría, no podemos confiar en él. Las horas siguientes transcurrieron en silencio tenso. La idea de que quizá Echeverría había ayudado a que el anciano falleciera empezaba a calar hondo en nuestras mentes. Pero nadie se atrevía a decir nada. Finalmente, un joven enfermero llamado Marco trató de enfrentarlo. Doctor, le dijo con tono desafiante. ¿Por qué no tratamos de hacer algo en lugar de quedarnos esperando aquí? Echeverría lo miró con frialdad. Si crees que tienes una mejor idea, adelante.
pero en este momento, la prioridad es la supervivencia de los más fuertes. Su mirada se desvió hacia algunos de nosotros, como evaluando nuestra utilidad. Esa noche, Marco desapareció. Nadie lo vio irse y nadie encontró su cuerpo. Pero la tensión aumentaba. Yo podía sentir el peligro. Echeverría se movía entre nosotros, observando y analizando, como si ya no fuera nuestro médico, sino un cazador acechando a su presa. Los días siguientes fueron una pesadilla. El espacio reducido y el humo nos estaban afectando. Un paciente entró en pánico y Natalia intentó calmarlo, pero el doctor intervino. Si no puedes controlar tus emociones, solo empeoras la situación, le dijo con un tono escalofriante. El hombre intentó apartarse de él, pero Echeverría lo sujetó con fuerza. Y cuando el paciente comenzó a forcejear, el doctor lo apretó más. No necesitamos a los débiles, susurró, antes de que su mano se cerrara sobre la garganta del hombre hasta que dejó de moverse. Algunos de los que estábamos allí queríamos gritar o huir, pero estábamos atrapados. La salida estaba cerrada y todos sabíamos que no teníamos fuerza para abrirla. Nos habíamos convertido en prisioneros de Echeverría, el guardián de nuestro encierro. Cada uno de nosotros comenzó a ver a los demás con desconfianza, preguntándonos quién sería el próximo. Quedábamos 4 cuando Natalia, finalmente, intentó desafiar al doctor. «No eres tú quien decide quién vive y quién muere», gritó, señalándolo con el dedo. «Eres un monstruo, un asesino». Echeverría la miró con una sonrisa perturbadora. «La supervivencia es cuestión de lógica, Natalia. Si te sirve de consuelo, morirás sabiendo que has servido a un propósito mayor». Salté para ayudarla, pero sentí que alguien tiraba de mi brazo. Fue en ese momento que noté el metal en la mano del doctor, un bisturí que debió haber tomado de algún lugar en el sótano. Avanzó hacia mí, con sus ojos oscuros y decididos. Yo intenté alejarme, pero el muro frío me atrapó. «Nadie sale de aquí». «Lo he comprendido», dijo, con un tono de resignación. «Es el fin». Sentí una puñalada profunda, el bisturí en mi abdomen y la sensación de mi cuerpo cediendo. Mis rodillas tocaron el suelo, y lo último que vi fue su sonrisa sádica mientras murmuraba algo incomprensible. El hospital ardía sobre nuestras cabezas, pero el sótano se había convertido en nuestra tumba silenciosa, donde solo el monstruo sobreviviría para contar la historia, o quizá también para perecer. La cena de la venganza. Nunca imaginé que una reunión tan normal se convertiría en una pesadilla. Lo que comenzó como una cena amistosa en la cabaña apartada de uno de mis amigos, terminó en algo que ni en mis peores sueños hubiera anticipado. Todo comenzó cuando recibimos la invitación de Sonia. Era un reencuentro entre antiguos amigos de la universidad. La última vez que nos vimos fue hace años, y aunque seguimos en contacto por mensajes y redes sociales, la idea de reunirnos en persona sonaba emocionante. Sonia nos escribió que había encontrado el lugar perfecto, una cabaña rodeada de bosque, lejos de la ciudad. No me lo pensé 2 veces, la idea de un fin de semana entre amigos, lejos del estrés del trabajo y la rutina, era justo lo que necesitaba. Nos encontramos en la entrada de la cabaña la noche del viernes. Éramos 6 en total. Sonia, nuestra anfitriona, Marcos, un antiguo compañero de clases que se convirtió en abogado, Carla, una amiga cercana que trabajaba en el mundo del arte, Joaquín, siempre el bromista, ahora empresario, Andrea, mi exnovia y, finalmente, yo. Al vernos, las bromas y los abrazos no se hicieron esperar. A pesar de los años, la química entre nosotros seguía intacta. La cabaña era acogedora, decorada en un estilo rústico pero elegante. Las ventanas daban al bosque y el sonido de las hojas susurrantes creaba una atmósfera tranquila. Todo parecía perfecto. Esa noche, Sonia nos había preparado una cena especial. Nos sentamos en la mesa y comenzamos a recordar anécdotas de la universidad, riéndonos de los momentos vergonzosos, de los exámenes fallidos, de las fiestas que terminaban a altas horas de la madrugada. Las copas se fueron llenando y vaciando mientras la cena avanzaba. La comida estaba deliciosa y todos parecían relajados. Fue entonces cuando noté algo extraño en el ambiente. Los rostros de algunos de mis amigos comenzaron a mostrar signos de cansancio extremo.
Marcos, que había estado riendo y contando una historia, de pronto se quedó en silencio, con la mirada perdida. Andrea también parecía somnolienta, con los párpados pesados. Sentí un ligero mareo, pero lo atribuí a las copas de vino que había tomado. Sin embargo, el malestar se fue intensificando. La última imagen que recuerdo antes de perder la conciencia fue la de Sonia, mirándonos con una leve sonrisa en los labios, una expresión que nunca había visto en ella antes. Había algo oscuro y perturbador en su mirada. Desperté en el suelo de la cabaña, con la cabeza palpitando y el cuerpo entumecido. La luz era tenue, apenas iluminando el lugar. Me tomó unos segundos darme cuenta de que no estaba solo. A mi alrededor, mis amigos comenzaban a recobrar la conciencia, cada uno tan aturdido como yo. Sonia no estaba por ningún lado. Intenté levantarme, pero mis piernas apenas respondían. Carla estaba a mi lado, con el rostro pálido y la respiración acelerada. Joaquín, siempre el bromista, ahora estaba mudo, mirando a su alrededor con una expresión de miedo que nunca le había visto. Marcos se tocaba la cabeza, tratando de recordar lo que había pasado, mientras Andrea miraba alrededor con una mezcla de desconcierto y miedo. ¿Qué está pasando?, susurró Carla, rompiendo el silencio. Nadie respondió. El miedo comenzaba a apoderarse de todos nosotros. No había señal de Sonia y la puerta de la cabaña estaba cerrada con llave. Intentamos abrir las ventanas, pero parecían selladas. Intentamos gritar, pero estábamos demasiado lejos de cualquier ayuda. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos en la sala. Una figura oscura apareció en el umbral de la puerta que daba a la cocina. Estaba enmascarada, con una capucha que cubría su rostro y guantes negros que ocultaban sus manos. En su mano, brillaba el filo de un cuchillo. Intenté moverme, pero el terror me paralizó. Sentí la respiración de mis amigos, cortada y asustada, mientras la figura avanzaba hacia nosotros sin prisa. Marcos fue el primero en reaccionar. Se puso de pie tambaleándose y levantó las manos, tratando de calmar a la figura. No queremos problemas, dijo con voz temblorosa. Solo queremos salir de aquí. La figura no respondió. En cambio, dio un paso adelante y, con una rapidez sorprendente, alzó el cuchillo y lo hundió en el pecho de Marcos. Un grito ahogado escapó de sus labios antes de caer al suelo. El silencio fue absoluto. Ninguno de nosotros podía creer lo que acababa de suceder. La figura se retiró, dejando a Marcos en un charco de sangre. El horror y la impotencia se reflejaban en los ojos de mis amigos. Carla empezó a sollozar, mientras Joaquín murmuraba en voz baja, como si recitara una oración. Andrea y yo intentamos golpear la puerta, desesperados por salir. Nuestros gritos llenaron la cabaña, pero era inútil. Nadie podía escucharnos, y la única persona que tal vez podía ayudarnos, Sonia, estaba desaparecida. Pasaron los minutos en un silencio opresivo, cada segundo parecía durar una eternidad. Nadie sabía qué hacer. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Quién era esa persona y por qué quería hacernos daño? Tenemos que mantener la calma, susurré, aunque yo mismo estaba aterrado. Si trabajamos juntos, podemos encontrar una salida, pero mis palabras no parecieron hacer efecto. Todos estábamos demasiado asustados para pensar con claridad. De pronto, la figura regresó. Esta vez, caminó hacia Joaquín. Él intentó resistir, pero el desconocido era más fuerte. En un movimiento rápido, lo empujó contra la pared y acabó con su vida de un solo golpe. Nos quedamos paralizados, observando cómo nuestro amigo yacía inmóvil en el suelo. Fue entonces cuando Carla comenzó a gritar y el pánico se apoderó de todos. Intentamos forcejear con la figura, pero fue en vano. Uno a uno, íbamos cayendo, sin poder detener la masacre. Fue cuando Andrea y yo logramos escapar de la sala y correr hacia una de las habitaciones de la cabaña. Cerramos la puerta tras nosotros y escuchamos los pasos de la figura acercándose lentamente. Andrea estaba en shock, temblando, mientras yo intentaba encontrar algo para defendernos. Revisé la habitación en busca de cualquier objeto, pero no había nada útil. Entonces, recordé el teléfono que llevaba en el bolsillo. A pesar de que sabía que probablemente no tendría señal, lo encendí y, sorprendentemente, había un mensaje nuevo en la pantalla. Era de Sonia. Creían que me había olvidado. No entendía a qué se refería.
Mi mente comenzó a intentar hilar recuerdos, buscando alguna pista que explicara este infierno. Fue entonces cuando un recuerdo enterrado en lo profundo de mi mente emergió de golpe. Sonia había sido víctima de una broma cruel durante nuestros años de universidad, una broma que, en su momento, todos consideramos inofensiva, pero que la había afectado profundamente. Ella nunca nos lo dijo, pero con el tiempo, se alejó del grupo. ¿Había sido esta cena su forma de vengarse? Antes de que pudiera responder esa pregunta, la puerta de la habitación se abrió de golpe y la figura entró. Andrea trató de correr, pero fue atrapada. Yo intenté intervenir, pero un golpe me dejó aturdido. El dolor me recorrió la cabeza y, mientras caía al suelo, vi cómo Andrea era silenciada para siempre. La figura se acercó a mí y finalmente la máscara cayó al suelo, revelando el rostro de Sonia. La mirada fría y calculadora en sus ojos me heló hasta los huesos. ¿Por qué?, susurré, apenas encontrando mi voz. ¿Por qué?, repitió ella, como si mi pregunta fuera absurda. Porque ustedes me lo quitaron todo. Ahora es mi turno de devolverles el favor. Mientras el filo del cuchillo brillaba en la penumbra, supe que no había escapatoria. Habíamos entrado en esta cabaña como amigos, pero Sonia nos la había convertido en una trampa mortal. Y con un último movimiento, mi mundo se apagó para siempre. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.